¿En qué nos quedamos, Epigmenio? Mira, nos quedamos en la cuestión del populismo, que se ha vuelto la cantinela preferida de la derecha, que por cierto tiene raíces, es así, muy populistas, que se transformaron con el tiempo y se volvieron neoliberales, es cierto, y consideran todo programa social una limosna. Yo te pregunto, Ciro, seriamente, ¿tú crees que este país que vivimos, aguantaba sin abrir un espacio a los jóvenes, aguantaba sin atender a los campesinos, aguantaba sin atender a los adultos mayores? ¿Tú crees? Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Tú crees que podía seguirse sin actuar, sin aplicar programas que son justicia social? Pero había programas para los jóvenes, programas para que los adultos, no tenían rango constitucional. No tenían rango constitucional y tenían recursos muy magros. Muy magros. Hoy tienen rango constitucional. Hoy una parte sustantiva del presupuesto público está destinada a acciones que son en estricto sentido de justicia social y que son además elementos para descompresionar un país. Yo no sé si aguantaba, yo soy periodista, yo voy sobre los hechos. Lo que requiere este país es infinitamente más, porque lo que seguimos viendo, tú has hablado mucho de los jóvenes y qué bueno, ojalá aciertes, ojalá el tiempo dentro de 5, 10, 20, 30 años te dé la razón, que hubo un cambio de actitud, de comportamiento, de vinculación económica, social de los jóvenes por los programas sociales, pero lo que seguimos viendo es... Pues sí. Es durísimo, ¿no? Aguantaban, no lo sé. Que hay programas sociales, nosotros en este espacio nunca los hemos cuestionado. Su utilidad social la veremos, pero y quizá no en esta generación. Pero ¿cuál es la raíz de la crítica al populismo? Eso, precisamente, que se destina el presupuesto público para limosnas. Y el autoritarismo, ¿no? El autoritarismo, al menos regreso a entrevista a Roger Bartra, que se la hace Roberto Samarripa. El autoritarismo, ¿cuál? Pregúntale a Roger Bartra. ¿Cuál autoritarismo en este país? Perdón. Pero ¿por qué me lo preguntas? La oposición dice lo que le da la gana. Yo nací en un país donde al que levantaba López la Obrador cabeza decía lo que le daba la gana y dijo lo que le da, pero ¿qué dejó de decir López Obrador? Nosotros vivimos la represión a los maestros, a los ferrocarrileros, a los doctores, a los estudiantes. En los 60s. No, Ciro, eso siguió. Y los 600 perredistas asesinados en solo un año en tiempo de Salinas. Y la represión y Aguas Blancas, Ciro. En 1996. Represión sancionada, como se sancionan hoy las masacres. Cayó un gobernador priista, se tuvo que ir. Sí. Al que levantaba la cabeza se la volaban y los espacios en los medios eran nulos. No eran nulos. No podías. No eran, pero ¿cómo? ¿Cuáles nulos? Perdón. ¿En dónde? ¿En qué medios? Dependiendo de tu conformidad y apego al poder, tenías espacio. ¿Y hoy? Hoy no. ¿Hoy? ¿Tú tienes apego al poder? No, pero ¿cuál es la diferencia? Pero tú tienes apego, Sarmiento es apegado al poder. Esencialmente el mismo trabajo. Raimundo Rivapalacios está apegado al poder. No sé, todo el mundo Rivapalacios, dice Sarmiento, lo que se le da les mando la un gana. saludo a los dos. Como se decía hace tiempo y como se dijo siempre. Y como lo dijeron ustedes. Este país era Suiza. Este país era Suiza. Aquí había una democracia impoluta. Si me vas a llevar a la parodia, yo te digo, cuando menos por lo que toca a mi trabajo, desde finales de los años 90 hasta esta mañana, es esencialmente el mismo. ¿Tú crees? Esencialmente el mismo. Y tomamos, y aquí está una persona ya se fue, a ver, tráiganlo, a Manuel Feregrino, con la que llevo trabajando 22 años, diseñamos los programas esencialmente como los diseñábamos en los 90s.
Y si revisaras, los personajes que aparecen en nuestros programas son esencialmente los mismos. Yo no estoy Y aquí nunca se le cerró el espacio ni a Cuauhtémoc Cárdenas, a la izquierda, a López Obrador. ¿Cuándo? López Obrador fue el que dijo, yo ya no hablo con ellos durante un tiempo. Luego regresó y habló con nosotros. ¿A qué te refieres con nosotros? Estadísticamente me refiero a un hecho, Sí. a la presencia de la izquierda en los medios y de corrientes progresistas. La izquierda en aquel entonces era el PRD. Y te debo decir, salían todos los no, días la en los izquierda medios. tiene raíces muy... Fíjate que los primeros representantes populares de la izquierda son de 1979 y los primeros candidatos de 1982. Entonces, yo sí debo reconocer una cosa, y creo que sería saludable y bueno para este país, que reconociéramos que una izquierda en México, pese a todo lo que soportó, optó siempre por la vía democrática. Y entre ellos, muy señaladamente, Cuauhtémoc Cárdenas Sí. y López Obrador. Sí. Ellos tenían la posibilidad de haber convocado un alzamiento. ¿O no? ¿Qué hizo el primero? ¿O no? ¿Qué hizo el primero? Fundó un partido, sí. político. ¿Qué hizo el segundo? Buscó de Contuvo nueva la cuenta rabia y buscar la presidencia hasta obtenerla. Sí. Y recorrer el país Sí. una y otra vez para hablar con la gente. Y así se escribió la historia y esos son los hechos, pero Esos estar son con el los fantasma de lo que pudieron haber hecho. No, pues no lo hicieron. Al contrario, estoy No lo hablando hicieron, de lo sí. que hicieron y de la deuda que tenemos. Se habla mucho del bloqueo a reforma. Ese bloqueo a la reforma... protesta en el Sí. 2006. Ese bloqueo de 45 reforma días. contuvo la rabia y permitió la recanalización hacia la lucha política. Una lucha política que no tenía perspectivas, porque perdías de todas, porque conspiraba todo para destruirte. Porque aquí hubo durante muchos años, una sincronía entre acciones represivas y aniquilación mediática de opositores. ¿A quién, a qué opositor aniquilaron mediáticamente? Dime uno, Epigmenio Ibarra. A todos. Dime uno, aniquilaron. Andrés Dime Manuel uno. López Obrador. Que ganó con 30 millones Empezamos de votos. con el asunto de las ligas, con todo. No, el asunto de las ligas era un asunto que estaban era- sus era una- funcionarios era- recibiendo Era una dinero. operación. Estaban sus funcionarios recibiendo dinero. Se y burlaron y dijeron, no, es un complot. Y luego el propio Salinas de Gortari reconoció que en efecto había sido una operación Y el único política. que quedó aniquilado ahí fue Carlos Ahumada. Después, claro. ¿Quién más? Claro. Bejarano no está aniquilado. Bueno, Carlos Simas. Pero Andrés Manuel López Obrador, ¿Por ¿quién qué lo no? aniquiló? Porque no Cuauhtémoc había, Cárdenas, porque ¿quién no lo- había quién lo cómo, aniquiló? no había ¿Quién cómo, aniquiló a Alejandro Encinas? no había cómo Sí. destruirlo. Bueno. Porque resulta que Tú dijiste ¿cómo aniquilaron de aniquilamiento. ¿Cuál? aniquilamiento mediático? Sí, te hacían pedazos. Y había campañas orquestadas para desconocer, para ignorar ¿Televisa? o para injuriar. Televisión Azteca, ¿quién? En ese momento Sí. había un control de los medios. Hoy han cambiado las cosas. Hoy han cambiado Desde las cosas. el 2018. Desde el 2018 se han cambiado. Eso no es cierto. Eso es, ¿Cómo no? Eso es absolutamente O sea, vas a desconocer falso. el peso, Eso es el peso del fenómeno absolutamente electoral falso. del 2018. No, yo no desconozco nada, pero Bueno. que las cosas cambiaron radicalmente en los medios a partir del 2018, esa es una enorme mentira, Epigmenio. Es una enorme No, mentira. yo no estoy mintiendo. Yo te estoy No, diciendo, y no estás estoy diciendo mintiendo. cambiaron los medios. Sí. Están cambiando las cosas. No cambies lo que Bueno, digo. entonces, Están corrijo. cambiando Están las cambiando cosas. las cosas. Las Y cosas luego están te dije, cambiando vas a siempre. vas a desconocer tú, Ciro, Sí. el impacto de la victoria electoral Nunca del lo he 2018, desconocido. el cambio que Nunca lo esto he representa, desconocido. el Nunca. cambio en la correlación de fuerzas que esto representa. Nunca ¿cuándo lo bueno. hemos desconocido? ¿Cuándo Entonces lo hemos hablemos de que las desconocido? cosas hoy son distintas. Sin duda. Son y dentro distintas. de 6 años lo serán y dentro de 12. No, Pero bueno. esa cosa que tú tienes de decir, este es un gobierno más, yo Este es un me gobierno parece- más, por lo pronto. Veremos me en parece 50 que años o en hay 30 un fenómeno años. Pero, profundo y distinto. pero ¿por qué te y voy tú a lo firmar dices un cada vez cheque que en hablamos del blanco? colapso ¿Por qué de la ¿Por qué oposición. te voy a decir
que este es un gobierno distinto que va a pasar a la historia. A la historia por sus virtudes. Eso lo veremos más adelante. No, ya va ¿Por qué a te voy a pasar a la afirmar? historia por el hecho, por la manera en que arriba, por la masividad de la votación, por la voluntad de la gente expresa, por el colapso de la derecha, por el quiebre que se produce en muchas instituciones. Mira Fox, le ganó al PRI en el 2000 también con una buena diferencia. ¿Y qué hizo Fox? Bueno, ¿Qué hizo Fox? Prometió a sacar al PRI de Los Pinos y le entregó la hacienda pública, la seguridad y la gobernación, nada más. Y hoy los negocios. evaluamos con una distancia al gobierno de Vicente Fox.